Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree, diseñadora multimedial y estudiante de criminalística, y hoy les traigo un nuevo video, quizás un poco diferente a los usuales del último tiempo, porque el contenido va a ser distinto. Por un lado, vamos a estar viendo el caso de Paloma y Josué, un caso que seguimos muchísimo, casi día a día en este canal. Y como podrán haber notado en los últimos videos, prácticamente no hablé de él porque simplemente no hubieron novedades. Por eso tomé la decisión de hacer esto que quería hacer hace bastante, que es armar un guión en donde les cuente todo lo que pasó, absolutamente todo, o al menos casi todo, porque obviamente lo hice yo al guión y soy un ser humano y seguramente se me pasó algo de información, pero bueno, sería prácticamente todo lo que pasó en el caso, que fueron muchísimas cosas desde que sucedió hasta el día de la fecha. Por un lado, modo de repaso, porque pasaron tantas cosas que por ahí uno se va olvidando. Y por el otro, por ahí también le sirve a alguien que capaz nunca estuvo a tanto del caso, nunca lo siguió y quiere de forma rápida enterarse de cómo están las cosas y en general qué fue lo que sucedió en toda esta historia. Por otra parte, vamos a estar hablando del caso de Valeria Márquez, pero también vamos a hablar del caso en sí desde un lado distinto, porque vamos a estar viendo y reaccionando a diferentes directos de ella. Yo la verdad veo muchos de sus videos, de los directos que ella hacía, que se pudieron recuperar, y separé algunos de ellos para que los podamos ver porque siento que nos pueden aportar como información interesante, no solamente por el lado de conocerla más a ella, sino me refiero a información importante para la causa y los supuestos sospechosos. Y después vamos a estar haciendo algo que hicimos ya con el caso de Paloma y Josué, que es contarle todo lo que podamos sobre el caso a una inteligencia artificial y que la misma nos lo resuelva. Ese video les gustó un montón, el de Paloma y Josué, donde hicimos eso. Y la verdad tengo mucha curiosidad por saber qué va a contestar la inteligencia artificial del caso de Valeria Márquez. Por ahí en el de Paloma y Josué ya podíamos deducir cuál iba a ser la deducción que iba a sacar. Más o menos presentíamos que iba a ir hacia el lado de culpar a Omar. Pero en este caso, la verdad me intriga muchísimo saber qué va a contestar la inteligencia artificial. Pero les resulte de interés este contenido también. Y bueno, ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. En el corazón de Florencio Varela, una tragedia conmocionó totalmente a Argentina. Y les estoy hablando del brutal asesinato de Paloma Abigail Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14. Ellos eran una joven pareja de novios, que se habían conocido en la escuela secundaria de Bosques, en donde ambos eran estudiantes. Les gustaba compartir juntos ciertas actividades como caminatas, charlas y entrenamientos en el gimnasio. Su juventud y también la hazaña con la cual fueron atacados estos chicos generó una profunda indignación que trascendió las fronteras del barrio y después también del país. Pero muchísimas cosas pasaron desde que a estos jóvenes les quitaron la vida hasta el día de hoy, que estamos a mediados de junio del 2025, y a pesar de ello el caso aún no fue resuelto. No obstante, vamos a estar viendo todo lo que pasó de forma resumida en este caso desde enero hasta hoy, y ustedes después verán qué conclusión pueden sacar sobre lo más importante: ¿quiénes asesinaron a Paloma y Josué? El jueves 30 de enero de 2025, la vida de Paloma y Josué tomó un giro fatal. Por la tarde, Paloma le comunicó a su padre que iría al gimnasio. Salió de su casa llevando solo lo indispensable, con la expectativa de volver pronto. Esa misma tarde, Josué también partió de su hogar para reunirse con Paloma. Cámaras de seguridad captaron a la pareja aproximadamente a las 6 de la tarde, mientras se dirigían juntos hacia un descampado ubicado en la avenida Calchaquí y las vías del ferrocarril Roca, cerca del puente de Bosques. Como verán, los jóvenes tomaron la decisión de no ir al gimnasio como le habían comentado a sus padres, y en su lugar fueron a ese descampado, posiblemente buscando algún tipo de espacio de privacidad.
Alrededor de las 8 de la noche, Paloma no volvió a su casa y a las 9 su padre, Omar, intentó contactarla sin éxito. Más tarde, ante la falta de respuesta, presentó una denuncia a través de la línea 145. Paralelamente, los padres de Josué también alertaron al 911 sobre su desaparición, porque el chico tampoco había vuelto. Más tarde, ambas familias buscaron a los adolescentes en el gimnasio, a donde supuestamente iban a ir, y también en una plaza que solían frecuentar, pero no los encontraron. Se dijo en ese momento que unos testigos, unos jóvenes que estaban en esa plaza, declararon que habían visto a Paloma y Josué subirse a un auto rojo. Incluso un niño de la zona comentó exactamente lo mismo. Con el tiempo también se hizo referencia a un auto Corsa gris, que aparecía en 2 videos en puntos distintos del recorrido de los adolescentes del día de su desaparición, lo que activó la hipótesis de que quizás los estaban siguiendo. No obstante, ambas teorías o posibles líneas de investigación fueron descartadas con el tiempo. Tras buscarlos, esa misma noche, Omar Gallardo, el padre de Paloma, denunció públicamente en la comisaría cuarta de Florencio Varela oficialmente la desaparición de su hija. Según él contó, le demoraron 4 horas en tomarle la denuncia. Luego de esto, los Salvatierra, familiares de Josué, se fueron a la casa de los Gallardo, los padres de Paloma, y allí esperaron impacientes por noticias de la policía sobre sus hijos. Los Salvatierra comentaron que Omar, padre de Paloma, mientras esperaba, se puso a hacer empanadas, algo que generó desconcierto en los padres de Josué, ya que el hombre parecía estar bastante despreocupado a pesar de que su hija se encontraba desaparecida. En las palabras de Omar, él se defendió de esto, diciendo que se puso a cocinar porque quería llevarle comida a su madre. Comentó de igual manera que los Salvatierra incluso comieron algunas empanadas. No obstante, la actitud de Omar siguió siendo extraña, porque en medio de eso comenzó a decir de que estaba seguro de que Paloma y Josué habían sido víctimas de trata de personas. Y aún así, a pesar de que su hija, según él, se encontraba en esta situación, el hombre continuó en su casa cocinando empanadas sin mayor reacción alguna. Más tarde, durante la madrugada del día 31 de enero, vecinos y familiares inician una nueva búsqueda de Paloma y Josué por cuenta propia y también difunden lo que estaba pasando en las redes sociales. La actitud extraña de Omar siguió cuando comenzó a hacer esta serie de publicaciones un poco polémicas, quizás, en donde contaba que su hija Paloma se encontraba desaparecida. Lamentablemente, la angustia de las familias se transformó en la peor de las noticias el sábado 1 de febrero, pues tras 2 días de búsqueda, los cuerpos de Paloma y Josué fueron encontrados en el mismo descampado de bosques en Florencio Varela, donde habían sido vistos por última vez. Los cuerpos fueron originalmente encontrados por un niño que pasaba por la zona, pero rápidamente la policía llegó al lugar y comenzó a hacer las primeras investigaciones. En este croquis realizado por un colega de aquí de YouTube, se recreó lo que sería la escena del crimen, el lugar exacto en el cual encontraron los cuerpos de los jóvenes. Como se puede ver en él, por un lado tenemos el cuerpo de Paloma, el cuerpo de Josué y diversos elementos alrededor de ellos, como por ejemplo una botella con un líquido extraño, una piedra con sangre, camperas, entre otras cosas. Más tarde, la autopsia preliminar reveló la brutalidad del ataque. Paloma y Josué habían sido asesinados a golpes en la cabeza con un objeto contundente, probablemente una piedra tipo asfáltica, por ahí la encontrada en la escena del crimen que tenía manchas de sangre. Se dedujo que ambos jóvenes presentaban entre 2 y 3 traumatismos de cráneo y traumatismo encefalocraneal grave, lo que causó una lesión cerebral en Paloma y una hemorragia cerebral en Josué. Los informes forenses iniciales indicaron la ausencia de signos de ataduras, mutilaciones o agresión sexual a Paloma. Tampoco habían señales claras que indicaran que ella se hubiera defendido, lo que sugirió que su ataque fue sorpresivo y letal. Sin embargo, Josué sí tenía una marca en una de sus manos, lo que podría indicar un intento de defenderse. Por ende, los investigadores luego de esto comenzaron a especular que el asesino pudo haber golpeado primero a Paloma y luego a Josué.
Lamentablemente, la escena del crimen fue descrita como muy contaminada, lo que dificultó la recolección de pruebas, ADN u otros indicios, ya que por más que la policía fue rápido, la escena no se cuidó bien, pasó gente por ahí caminando, además era un lugar a la intemperie, lo que la hacía mucho más vulnerable a la zona de contaminación y demás. Por ende, lamentablemente se perdieron muchísimas pistas importantes. Además, después el lugar fue quemado de forma intencional, claramente bajo un intento de seguir cubriendo pruebas. Algunos testigos comentaron que a esa quema la habían hecho los propios policías, pero esos testimonios después quedaron en la nada. La investigación inicial, bajo la dirección del fiscal Hernán Bustos Rivas, se inclinó por la hipótesis de que el doble crimen había sido un homicidio criminis causa. ¿Qué quería decir esto? Que el fiscal pensó que a Paloma y Josué les habían intentado robar y que por eso después les terminaron quitando la vida, porque no se encontraron ninguna de sus pertenencias en el lugar, no estaban ninguno de sus 2 celulares, ni tampoco una botellita de agua que Paloma había llevado. Pero tenía lógica que ladrones le quiten la vida con tanta brutalidad, así a piedrazos, a 2 chicos simplemente por robarles 2 celulares y una botella de agua. No parecía tener mucho sentido. El abogado de la familia de Josué, Carlos Diegues, articuló este escepticismo a esta teoría al preguntar: ¿quién le quita la vida a 2 personas a plena luz del día para robar cosas tan simples? Agregó que en todo esto había más interrogantes que certezas. Además, este abogado planteó la teoría de que los cuerpos de los 2 chicos habían sido plantados en el lugar en donde habían sido hallados. Esta idea fue sostenida después por la familia de Josué, quienes dijeron que cuando Josué ya estaba desaparecido, el padre había ido a esa área y los cuerpos no estaban ahí. Esta hipótesis, que sostenía que los cuerpos de los adolescentes habían sido plantados en ese descampado, implicaría que los 2 chicos habrían sido llevados a otro lugar cercano, asesinados posiblemente allí y luego trasladados de vuelta al descampado. Diegues, el abogado, argumenta que la escena del crimen habla por sí sola, porque es ilógico quitarle la vida así a 2 personas a plena luz del día y con tanto odio. Todo esto sugería que el crimen tenía un móvil mucho más profundo que el de un simple hurto. Pero ¿quién podría haberles querido hacer algo tan espantoso a 2 adolescentes inocentes? Una de las hipótesis que surgieron después comentaba que quizás los jóvenes pudieron haber presenciado una venta de drogas o alguna otra actividad ilícita en ese descampado y fueron asesinados para silenciarlos y evitar ser reconocidos. Algunos comentaron que esa zona era conocida por la comercialización de este tipo de sustancias y la presencia de personas que las consumen. Se sugirió incluso que por ahí la policía estaba encubriendo a los asesinos debido a un posible involucramiento en el narcotráfico local. Sin embargo, en ese momento el fiscal original de la causa renunció. Ya vamos a estar hablando en unos minutos de los motivos de su renuncia, pero ahí se sumó un nuevo fiscal llamado Darío Provisionato. Y él descartó casi de inmediato al narcomenudeo como el móvil principal del crimen. Pues otras personas comentaron que la zona no era tan peligrosa como para que suceda algo así, que no habían cárteles ni personas importantes relacionadas a este mundo, sino como mucho gente que consumía, nada más, y que no tendrían motivos para quitarle la vida a 2 chicos de una forma tan brutal. De esta forma se fueron sumando hipótesis que no cerraban del todo. Omar Gallardo, padre de Paloma, salió a hablar durante los primeros días en varios medios de comunicación, mostrándose como una persona muy fría ante lo que le había pasado a su hija. Al principio, la sociedad argentina en general no quería juzgarlo tanto, porque decían que cada uno tiene su forma de procesar el duelo, pero todo cada vez se fue volviendo más extraño y perturbador. Omar siguió dando entrevistas en donde cada vez realizaba comentarios mucho más polémicos. El día 17 de febrero finalmente hubo un avance significativo. Gonzalo Andrés López, un comerciante, fue arrestado en General Roca, Río Negro, por estar relacionado con el caso de Paloma y Josué. Al hombre se lo acusó de encubrimiento agravado, ya que su celular, que era un Samsung A2, fue identificado como un clon del celular de Josué Salvatierra, pues los 2 celulares compartían el mismo email, marca y modelo.
López declaró haber comprado ese teléfono usado en Facebook en más o menos abril o mayo del año anterior, es decir, el 2024, y que lo mantuvo apagado por un largo periodo de tiempo. Negó rotundamente conocer a las víctimas o a sus familiares y cooperó totalmente con las autoridades, entregando su teléfono y todas las contraseñas de sus redes sociales. Además, la compañía telefónica de Telecom confirmó que el celular clonado fue utilizado entre el 10 y el 14 de febrero con un chip diferente al de la víctima. E incluso afirmaron que había tenido actividad este celular en noviembre del año 2024, es decir, mucho antes a que suceda el caso de Paloma y Josué. A pesar de esto, este hombre Gonzalo quedó en prisión preventiva, mientras la frialdad por parte del padre de Paloma continuó, y además parecía estar como empecinado en querer convencer de que a su hija la habían abusado sexualmente, siendo que las autopsias habían confirmado lo contrario. No obstante, el hombre aseguraba que la misma se había llevado a cabo mal y que desconfiaba totalmente de lo que los médicos forenses dijeron. Que vi en el cuerpo ahí, que tuve que reconocerlo, y exigí poder reconocerlo, porque no me querían permitir reconocerlo. ¿En el lugar? Sí, no le puedo dar un panorama de lo que yo vi. Pero de acuerdo a lo que pudo ver, ¿habría sido una persona, hubieran sido más? No pude ver lo que pasó en su cráneo, pero vi otras cosas. Claro. A ver, como otras cosas que se puedan decir. Posible Muchos internautas notaron además que el hombre tenía una serie de moretones en su cuerpo que él no podía terminar de explicar. Además se comentaba que tenía contactos con la policía. Omar además era un pastor, líder de su propia iglesia evangélica. Y fue ahí cuando a muchos se les encendieron las alarmas, porque varias personas creyeron que Paloma y Josué habían ido a ese descampado como para tener un momento íntimo entre los dos. Algo que quizás le podría haber molestado mucho a un padre evangélico que sigue doctrinas evangélicas de forma muy estricta. Y ahí varios nos empezamos a preguntar, ¿podría haber sido este un crimen religioso? En ese momento aparecieron una serie de fotos, de captura de pantalla, mejor dicho, de un video mostrando a personas parecidas a los familiares de Paloma quemando la escena del crimen, porque recordemos que la misma fue quemada. Para ese instante se sospechaba no solo de los padres de la joven, sino también del tío, ya que el hombre también salió a hablar y presentaba lesiones en su rostro. Este sujeto comentó que era herpes esa lesión que tenía, pero nadie le creyó mucho al principio. Además, por otra parte, muchos comenzaron a creer que Santiago, el hermano de Paloma, era el joven que se veía pasar en bicicleta en uno de los videos que registró a Paloma y Josué en sus últimos minutos de vida yendo al descampado. Lo que podría indicar que quizás Santiago o toda la familia de Paloma la estaban siguiendo para ver qué hacía o a dónde iba con ese chico. Las cosas parecían estar muy complicadas en ese momento para los familiares de Paloma, pero en ese instante sucedió algo inesperado. Confirmaron que los padres de Paloma estaban haciendo un programa de radio al momento en el cual la escena del crimen fue quemada, por lo que no pudieron ser ellos los que lo hicieron. Además, los propios padres de Paloma salieron a hablar y dijeron que Santiago, su hijo, no era el de la bicicleta. Esta obviamente era la palabra de ellos contra las imágenes. Pero en ese instante se desató un caos terrible. ¿Se acuerdan que les comenté que el primer fiscal, Bustos Rivas, había renunciado a la causa? Bueno, según él, la había dejado porque dijo que había sufrido de violencia moral y presuntas amenazas por parte de Carlos Diegues, el abogado de la familia de Josué. Diegues supuestamente habría presionado a este fiscal para que investigara una hipótesis alternativa a la del robo, que era la que él tenía al principio, argumentando que esta versión era errónea. Ahí también explotó en las redes sociales el tema de que este abogado Diegues había estado trabajando con un supuesto investigador privado que en realidad se descubrió que era un estafador, que se había metido con muchísimas familias a lo largo de los años diciéndoles que le iban a resolver sus casos y después los terminaba estafando porque no tenía para nada conocimientos de investigación ni mucho menos estaba calificado como para ejercer como investigador privado, porque eso ni siquiera existe en la Argentina. Entonces a muchas personas se les encendieron las alarmas y creyeron que capaz este caso estaba muy sucio, que habían plantado incluso hasta pistas falsas, entre ellas esta idea de que Santiago, el hermano de Paloma, era ese chico que andaba en la bicicleta. Diegues fue denunciado por todo esto, iban a llevarlo a juicio
y corría el peligro, digamos, de ir preso y perder su matrícula. No obstante, posteriormente la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes revocó la denuncia de coacción agravada contra Diegues, indicando que sus acciones no encuadraban en la figura legal. Y no solamente sucedió esto de que Diegues fue sobreseído, sino que también lo acusaron enormemente al fiscal inicial, al primero, Bustos Rivas, el que renunció, de haber sido el que permitió que la escena del crimen de Paloma y Josué fuera así de contaminada como resultó, que fue él quien no la cometió bien e hizo todos esos errores al principio que llevaron a que se perdieran pruebas. Además, más o menos por esos días, los investigadores se dieron cuenta de que no encontraron ninguna conexión directa entre López, el único detenido por el caso, y los crímenes de los jóvenes. Por lo tanto, la Cámara de Apelaciones y Garantías también revocó su prisión preventiva y el hombre quedó libre. Entonces parecía que habíamos vuelto a cero. No había detenidos ni ningún tipo de línea por donde encarar. Y no se sabía muy bien ya qué era cierto, qué no era cierto, qué pista era real y cuál no. El rol de las fuerzas policiales también fue un objeto de escrutinio en todo este caso. La policía bonaerense recibió fuertes críticas por su desempeño, incluyendo la demora en la recepción de la denuncia y la ineficiencia de los rastrillajes iniciales. Hubo mucha confusión y disputa sobre su participación en la investigación. Inicialmente la policía bonaerense entonces fue apartada por pedido de la querella, pero luego la DDI de la provincia volvió a intervenir. Actualmente la División de Homicidios de la Policía Federal Argentina está investigando este doble crimen, con colaboración de la DDI. Por su parte, Omar Gallardo, el padre de Paloma, comentó que él estaba dispuesto a denunciar un encubrimiento policial y afirmó que estaba llevando a cabo su propia investigación paralela. Recordemos además que un testimonio dijo en algún momento que vieron a un policía o a varios policías quemando la escena del crimen. Una acusación muy grave que, de descubrirse que es cierta, implicaría una obstrucción directa por parte de estos policías a la justicia. Con el correr del tiempo y sin avances significativos, la indignación por el doble crimen se tradujo en acciones directas de la comunidad. Algunos vecinos de Florencio Varela comenzaron a cortar la Ruta 36, quemar neumáticos y pastizales, en una clara señal de protesta. Además, se hicieron muchas más marchas del silencio que generalmente se llevaban a cabo los viernes. Fue ahí cuando hablaron los familiares de Josué por primera vez. Comentaron que ellos tenían varias dudas hacia los familiares de Paloma y que ninguna de las hipótesis que les habían presentado hasta el momento los convencía. También agregaron que se encontró un tercer ADN en lo que sería la escena del crimen, que por ende no le correspondería ni a Paloma ni a Josué, y que están esperando descubrir de quién es ese ADN para ver si los lleva a un posible sospechoso o al asesino real. Están viendo si todos los familiares, tanto de Paloma y Josué, se toman muestras de ADN para ser comparados con esa tercera muestra que se encontró en la escena del crimen. Hay que ver entonces si los Gallardo, los padres de Paloma, están dispuestos a otorgar esas muestras o no. Si llegan a no querer hacérselas, claramente los pondría en una situación bastante sospechosa, mucho más sospechosa de lo que están ya. También contaron que quisieron culpar, como les dije, a unos fisuras, a unos hombres que supuestamente estaban consumiendo en el lugar del crimen, pero después de varios allanamientos y demás, jamás pudieron encontrar nada en contra de ellos. A pesar de los meses transcurridos desde el brutal doble crimen, la causa judicial de Paloma y Josué hoy en día sigue abierta y hasta el momento continúa sin detenidos ni autores materiales identificados. El doble crimen de Paloma y Josué en Florencio Varela es una tragedia que encapsula la brutalidad de un ataque inexplicable con la complejidad de una investigación estancada y mal hecha desde un principio, que además estuvo marcada por múltiples hipótesis, rumores y una profunda desconfianza hacia las instituciones. Y también, ¿por qué no?, genera desconfianza hacia aquellos líderes religiosos, ¿no?, que por ahí podemos tener, aunque en realidad podríamos decir que esta desconfianza no es para nada nueva. A casi 5 meses del hecho, hoy en día la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién asesinó a Paloma y Josué? Bueno, vamos a seguir hablando del caso de Valeria Márquez y como les comenté, hoy tenemos un video un poco distinto sobre este caso. Vamos a estar viendo y reaccionando, o mejor dicho, yo voy a estar reaccionando, pero ustedes también pueden dejar sus comentarios, ya sea si lo están viendo
en el estreno, en lo que serían los comentarios del en vivo o si no en los del video normal, lo que van opinando sobre todo lo que vamos viendo, porque vamos a estar analizando y viendo algunos directos que hizo ella que se pudieron recuperar, en donde menciona varias cosas interesantes y donde suceden situaciones, ¿no?, que nos podrían resultar de interés para el caso en sí y también para conocerla un poco más a Valeria y qué era lo que estaba viviendo durante esos últimos días, o mejor dicho, ese último tiempo. Van a notar que la gran mayoría de los fragmentos de los directos que vamos a ver son de un canal que se llama Golden Music Genie 734, que la verdad hizo una muy buena recopilación. Tiene muchos shorts, videos en general, pero siento que hizo buenas recopilaciones de partes muy interesantes de los diferentes directos de Valeria. Entre ellos, por ejemplo, vamos a ver un momento en donde pareciera ser que como que intentaron asesinar a Valeria antes e incluso quedó registrado en otro directo. No obstante, parece que no funcionó. Y por eso se hizo un segundo intento el día 13 de mayo, que fue el intento que lamentablemente sí salió bien. Vamos a ver también otro momento en donde Valeria asegura que a ella le daría muchísimo miedo, por ejemplo, si alguien le mandaría algo, algún regalo a su estética, algún desconocido, por ejemplo, que curiosamente fue lo que sucedió el día de los hechos. Así que bueno, sin mucho más que agregar, vamos a empezar con esta parte del video. Un león y paso la ubicación de Valeria. Estás pendeja, güey. ¿Tú también vas a vender mi número de teléfono o qué? Yo te vendo a ti de teléfono, que me va a salir bien barato. Hay muchos, antes de seguir, tengo que mencionar esto, hay muchos videos que tienen música de fondo y me puede llegar a saltar el copyright. Yo por ahora los que son así como muy de fondo los voy a dejar, pero si notan algún corte abrupto o extraño es porque lo tuve que cortar porque no me lo iban a dejar al video. Para esas amigas. Para esas amigas, dice ella. Es que sí, porque por más que suene como broma, no sé, a mí personalmente no me gustan esas bromas. Depende, obvio, en qué contexto sean, quién las haga, pero teniendo en cuenta todo lo que rodea a Vivian, queda fea esa broma de decir como, pasa la ubicación de Valeria. Y ella obvio que le dice, ni en pedo, obvio, es súper peligroso hacer algo así. Me va a saltar el copyright, seguramente están viendo muchos cortes. Ahorita después de esto nos tomamos el blog. Un león y paso la ubicación de Valeria. Estás pendeja, güey. Siempre estaba asustada o en alerta, dice. Oh. No creo. ¿Se acuerdan que vimos en el video anterior que un médico forense decía que Valeria posiblemente sí había estado recibiendo amenazas quizás en esos días y por eso ella como que medio se preocupó el día de los hechos cuando le dijeron que había ido un repartidor extraño y todo eso? Porque capaz ante eso ya sentía que tenía que estar más alerta. Y bueno, hay varios directos así donde la gente menciona que ella como que estaba así como alerta o con miedo. En este en particular no siento que sea tan así, pero bueno, no sé, es mi opinión, no sé qué piensan ustedes, pero sí he notado en otros donde sí se la ve como asustada. Por ejemplo, en uno que vimos que parece que se estaciona un auto o algo así cerca de donde ella está y ella dice como, no, ¿qué es ese auto? O algo así, no me acuerdo muy bien, pero como que reacciona como asustada ante eso. Miren, este momento es muy interesante. ¿Se acuerdan cómo tenía el cabello Vivian? O sea, ¿de qué color? Vean, güey. Está de mi tono. Porque está igual a vos, por eso. Ahora vamos a ver igual de nuevo lo que fue la transformación de Vivian después de que supuestamente conoció a Valeria porque fue muy loca. Pero rubia. Y ahí voy por los 300 gramos de extensión de mañana. Mañana que la Vale les hago un live. Vale, como Vale existe la posibilidad de darte un detalle, lo pregunto en serio. Sí, mándenselo a su salón de belleza. Les puedo regalar unas, sé que son irreal, pero denme la oportunidad de demostrarles. Les envío su negocio, les envío al instante. Sí, no digas qué miedo. Ahí claramente ella está demostrando que le daba miedo que un extraño le mande regalos a su estética. Que esto podría ser ya muy personal. Como que capaz si vos estás
muy despreocupado o algo así, aceptas, dices, sí, al fin y al cabo es mi negocio, no es mi casa, así que paso la dirección y que me manden regalos. Pero a ella claramente no le agradaba para nada esta idea de que un desconocido le quiera mandar algo. Y esto coincide con su reacción ese día. Porque ella, en cuanto le dijeron, no, era una persona que no sé quién es, que vino a dejarte algo y dijo que te lo quería dar en persona y todo eso, desde un primer momento le hizo ruido. Claramente no le gustaban para nada estas cosas, o ya estaba viviendo alguna situación que la llevaba a estar en ese estado de alerta o tener más miedo. A mí sí me daría un poco de miedo, la verdad. Yo soy re miedosa, pero re miedosa. Y vieron que hay muchos influencers que tienen así como sus negocios, sus cosas, y siempre ponen la dirección, obviamente porque les conviene por ventas, pero bueno, ponen la dirección así del negocio y ahí los pueden encontrar. Y no sé, a mí me daría un miedo, la verdad, si tuviera eso. O a veces pasa como al revés, vieron que muchos dueños de negocios se hacen después influencers, porque al hacer tanto contenido para su marca terminan como ellos ya también creciendo en sus cuentas personales. Y bueno, y pasa lo mismo, ya todo el mundo sabe dónde queda su negocio, dónde lo pueden encontrar. A mí no sé, a mí me daría mucho miedo, la verdad. Yo no pasaría nada. Entiendo que es publicidad y todo. Igual, sí, por ahí es un poco paranoico. Pero no sé, siento que me daría miedo igual. Ahora quiero que veamos este momento de este vivo, que fue, según se menciona aquí, 4 días antes del crimen, el 9 de mayo de 2025. Y miren lo que pasa. ¿Alguien más notó esto? No, te equivocaste de número. Cari. Ahí es cuando la llaman a tal Cari. A este fragmentito ya lo habíamos visto en otro video, porque curiosamente 4 días después, el mismo día del crimen, mientras Valeria estaba en la estética, también la llama un número extraño y pregunta por una tal Karina o algo así, y ella vuelve a reaccionar así como desconcertada, como que no conoce ninguna Cari. Y miren lo que sucede después. Busco la Cari. Me dice, bueno, Cari. Y yo no pedí nada. Hola. Ay, para mí. Sí, es el Dragon Fruit, me lo mandó la Vivian. Chingo a mi madre, sí. Vivian le manda una bebida de Starbucks ese mismo día. Y adivinen qué bebida es. Pues, ¿quién más me dice? Es la misma. El día de lo sucedido. Bueno, ahí está la comparación, ¿no? No, me hablaron de una Karina, no sé qué, de que debe en Coppel. Karina, si diste mi número y... Güey, dile que te gustó. O sea, es como mucha coincidencia. Vamos a ponerlo de nuevo. Así lo dejo de corrido sin hablar, así lo vean. ¿Alguien más notó esto? No, te equivocaste de número. Cari. Busca la Cari. Me dice, bueno, Cari. Y yo no pedí nada. Hola. Ay, para mí. Sí, es el Dragon Fruit, me lo mandó la Vivian. Chingo a mi madre, sí. Pues, ¿quién más me dice? El día de lo sucedido. Bueno. No, me hablaron de una Karina, no sé qué, de que debe en Coppel. Karina, si diste mi número y... Güey, dile que te gustó. ¿Alguien más notó esto? Es mucha coincidencia, no sé, esto fue solo 4 días antes. Recordemos que vimos en el video anterior que se hablaba de que capaz esa bebida y el peluche de cochinillo que le regalaron pudieron haber servido como señalizadores, ¿no? Como para que el sicario supiera de forma mucho más precisa cuál era su víctima, porque por ahí le podrían haber dicho, tu víctima va a estar capaz, posiblemente, tomando una bebida roja de Starbucks, que era la favorita de Valeria, sí, pero al mismo tiempo es bastante llamativa, o
sosteniendo un peluche de un cochinillo rosa. Por eso, algunas personas al ver este directo dedujeron que capaz ese día, el 9 del 5, fue el primer intento de cometer el crimen. Porque la situación, la coreografía empieza de una forma muy parecida. Llega un repartidor diciéndole que va de parte de Vivian y le entrega una bebida de Starbucks, justamente la misma que le envía tan solo 4 días después. Como ya vimos en otros directos, no era tan normal como Vivian lo afirme que ella le mande regalos a Valeria. No lo hacía todo el tiempo. Ya vimos muchísimos directos y eso no pasa. Así que aquí hay dos posibles situaciones, ¿no? Por un lado están las personas que piensan que este fue un primer intento, que por algún motivo salió mal, para después, lamentablemente, sí tener éxito el día 13, en donde pudieron concretar el plan. Y otros creen que capaz Vivian mandó esa bebida 4 días antes como para empezar a ir justificando que ella siempre le mandaba regalos a Valeria. Porque si uno ve todo así nomás, agarras, te fijas el vivo anterior y dices, mira, sí, Vivian sí le mandaba cositas a Valeria, tiene razón, no es sospechosa. Pero aparte yo estuve leyendo una nota donde hablan de los objetos a modo de señaladores para potenciales víctimas. Sobre todo cuando las víctimas son mujeres. Y dice esta parte de la nota lo siguiente. De acuerdo con internautas que han analizado desde las redes sociales, los regalos aparentemente inocentes que recibió la influencer pueden tener significados ocultos o servir como mensajes cifrados. El peluche rosa que Valeria recibió podría parecer un detalle tierno para cualquiera, pero en contextos como este podría haber sido una señal macabra, una despedida disfrazada o una marca. No es la primera vez que se habla de objetos simbólicos en crímenes que involucran a mujeres en México. En algunos casos se han documentado flores, peluches o cajas decoradas como avisos antes de un ataque, particularmente cuando existen antecedentes de amenazas, celos o conflictos personales. En este caso, Valeria ya había advertido días antes en redes que hacía responsable a su expareja, como ya sabemos, de cualquier cosa que pudiera sucederle. También había sido expulsada de un bar por temor a que ese hombre se molestara con su presencia. La amenaza estaba latente. Ahí tenemos también esta justificación para esas actitudes que tenía Valeria, en donde parecía estar siempre en alerta. Algunos usuarios señalan que la bolsa negra con estrellitas simbolizaba la muerte que se avecinaba. Las flores su inminente funeral y la bebida roja un perturbador guiño a la sangre que estaba por derramarse. Bueno, esto me parece una tontería, no creo que sea así, pero sí me parece interesante el hecho de pensar a los objetos como posibles formas de que un sicario pueda identificar más fácil a su víctima. Sabemos que el hombre le preguntó a Valeria si era ella, pero esa fue quizás su confirmación final, como para estar 100% seguro de que esa efectivamente era su víctima. Este creo que es el video que les decía donde ella ve como un auto o algo así y se asusta, este fragmento, que de hecho es el mismo directo en donde ella recibe este llamado de una tal, donde preguntan por una tal Cari, que curiosamente se hizo 4 días antes de los hechos. ¿Leve? ¿Mandé? Es de leve, ¿no? Sí. Y ese camarón. Son 2 muchachos, ¿no? Son 2 muchachos, dice. Venimos a conocer a Valeria Márquez. Chica, tu madre, y yo así con cara de culo. Claro, ahí como alguien le hace una broma diciéndole, venimos a conocer a Valeria, que no sé qué, pero ella claramente no estaba para nada feliz con eso, se la veía muy asustada. Aquí hay un comentario que dice, lo de Cari no era para ella, era para que la Viviana supiera que todo estaba normal con el plan. Sí, es curioso porque ahí creo que empezaría, ¿no? Como la coreografía, ¿no? Los pasos. Primero se hace esta llamada de esta tal Cari, después llega la bebida de Starbucks, después el peluche y al final ya sabemos qué. Pero este día, que fue 4 días antes, llegaron hasta el paso 2, que sería la bebida de Starbucks, pero no siguieron con lo siguiente. Por algún motivo, si es que es así, ¿no? Que fue así el plan y fue el primer intento, por algún motivo tomaron la decisión de cortar todo ahí y no seguir. Aquí hay un comentario que dice, claro que lo noté, primero hicieron un ensayo para luego llevarlo a cabo. Dios quiera pronto salga a la luz todos los involucrados en este, ya sabemos qué.
Era para ganar confianza en cuestión de entregas. Puede ser, pero también podría ser una coartada. Coartada sería como una forma de simular por parte de Vivian de que siempre le mandaba cosas. ¿Coincidencia o el plan ya estaba escrito? Más que un ensayo lo hicieron para evitar sospechas y decir que lo que hacían de enviar regalos era normal y querer despistar, pero les salió todo mal. Bueno, justamente lo que comentaba recién. Muy sencillo fue su amiga, comenta alguien aquí. Y sí, es que sí, en verdad fue como un plan, o sea, es como muy siniestro todo, muy terrorífico. Y aquí tenemos un video de la atómica transformación de Vivian. Supuestamente esas fotos son de antes de conocer a Valeria. Y bueno, ya sabemos cómo está ahora, ¿no? Así, básicamente una Barbie humana, exactamente igual a su amiga Valeria. O sea, ahí si las ven, las ponen juntas, son iguales. O sea, ahora sí las distingo, pero me acuerdo que al principio yo decía, son exactamente iguales. O sea, porque sí, si uno se encamina sí o sí a esos estándares de belleza, terminamos todas iguales, ¿eh? E incluso vieron que en un video que vimos recién, ella decía a Vivian que se iba a poner las extensiones, justamente igual como tiene Valeria. Hay muchos que no puedo poner con audio porque tienen música de fondo y me va a saltar el copyright. Pero aquí no me acuerdo si lo vimos a este en el canal, a este directo en donde Valeria como que ve que la bloqueó el exnovio, porque recordemos, como ya vimos en otros videos, que ellos al parecer como que sí tenían un vínculo, es decir, no es que se habían dejado de hablar al 100%, como que andaban medio honesta, que se bloqueaban, se desbloqueaban. Ella lo hablaba, él le contestaba mal, cosas así. Y parece que es una de esas situaciones en donde el chico la bloquea a Valeria y cuando Vivian ve eso, reacciona como poniéndose contenta, o sea, como si estuviera contenta de que a su amiga le pasara algo así, algo que vos ya sabes que la va a hacer sufrir, ¿no? Aquí tenemos este video horrendo que capaz sí lo pueda dejar con audio porque creo que no tiene copyright. No le digan a la Valeria. En donde, como ya vimos, Vivian como que la expone a Valeria estando muy borracha, tomando su celular y haciendo un Ahí directo. viene la Machuquis. Es mi teléfono. Soy hermosa. Y ahí ella recién se da cuenta que era su celular, su cuenta y todo, y que Vivian estaba transmitiendo ahí. E incluso al principio Vivian dice que no le digan a Valeria que ella estaba usando su celular. Yo hice un live de tu teléfono. ¿Y qué mando un mensaje? Bueno, cuéntenme qué opinan ustedes sobre todo esto que vimos. Muy fuerte, la verdad, el ver esos directos en donde se hicieron como estas cosas que parecían, ¿no? Eran como ensayos del crimen, coartadas, simulacros, primeros intentos. No sabemos, pero es como que siento que es demasiada la coincidencia, ¿no? Todo puede ser en esta vida, puede ser toda una coincidencia, pero es demasiado, ¿no? Primero la llamada de esta Cari, después la bebida de Starbucks. No sé, todo muy turbio. Esto iría claramente en contra de Vivian, pero para mí sigue siendo todo muy extraño en relación a Erika, porque esa forma de reaccionar ante la situación, de ir a apagar ese celular, ese en vivo, justo en el momento en el cual sucede todo, a mí me parece demasiado extraña. Bueno, ahora sí vamos a continuar con esta parte en donde le puse toda la información, o al menos la que yo más o menos conozco y se sabe en general del caso de Valeria Márquez, a una inteligencia artificial para ver qué deducción sacaba. Le acabo de mandar toda la información, todavía no leí qué fue lo que me contestó, pero bueno, les voy a estar leyendo entonces lo que yo le puse y después vamos a leer la respuesta. Primero le puse: ¿puedo pasarte toda la información de un caso policial reciente para que me des una idea o hipótesis de qué fue lo que sucedió y quién cometió el crimen? Sí, claro, me dijo. Podés pasarme toda la información que tengas sobre el caso, fechas, lugares, personas involucradas, testimonios, comportamientos, datos forenses, lo que sea. Mientras más detalles incluyas, mejor podría ayudarte a armar una hipótesis coherente sobre lo que pudo haber pasado y quién podría ser el responsable. Cuando estés lista, mándame todo. Entonces ahí yo le mandé todo este chorizo, que no es tan largo como pensé, capaz se me escaparon algunas cosas, pero después de última podemos hacer una segunda parte con la historia más completa. Ustedes pueden ponerme si quieren en los comentarios como detalles que me faltaron, así hacemos un segundo intento. Pero en esta ocasión yo le puse: estoy hablando del caso de Valeria Márquez sucedido en México. Ah, eso sí, no critiquen mi redacción porque la escribí así a medida que me iba acordando de lo que pasó en el caso.
y con el objetivo de mandarle a una inteligencia artificial. Por ende, no esperen tampoco que lo haya escrito como una escritora ni nada por el estilo. Y bueno, le puse, todo comenzó el día 13 de mayo de 2025, cuando Valeria, de 23 años, estaba en su estética como era costumbre, haciendo un vivo para su cuenta de TikTok. Ese día sucedió algo en particular. Primero, antes de que Valeria llegase a su lugar de trabajo, apareció un repartidor y dijo que quería entregarle algo. Las empleadas del lugar le comentaron que Valeria no estaba, pero que podría entregarle el paquete a ellas. No obstante, el repartidor contestó que tenía que entregarle el regalo a Valeria en persona. Después, cuando llega Valeria, siguen pasando cosas extrañas. Primero, las empleadas le cuentan lo que pasó y Valeria se muestra un poco preocupada por lo del repartidor. Incluso afirma que se quiere ir, pero en ese instante comienzan a llegarle regalos de Vivian, su mejor amiga. Primero le manda una bebida roja de Starbucks y después un peluche de un cochinillo rosa. Valeria estaba feliz con sus regalos, pero igual se quería ir. No obstante, Vivian le decía que se quede porque quería ver su cara cuando llegara el otro regalo que venía del misterioso repartidor, porque le dijeron que sería un regalo muy costoso. Unos minutos después llega el repartidor misterioso. Entra a la estética y pregunta, ¿eres Valeria? La joven responde que sí, y en ese instante le dispara 2 tiros, uno en la panza y un segundo en la cabeza. Valeria perdió la vida al instante, y todo se transmitió en vivo por su TikTok. Lo primero que se dedujo fue que el crimen fue cometido por un sicario, pero no se sabía quién podría querer que le pasara eso a la joven. Es decir, como que no se sabía quién podría llegar a querer encargar un sicario para ella. En esos días después del funeral apareció de forma anónima en la estética, que recordemos sería la escena del crimen, un misterioso ramo de rosas rojas con la palabra perdón. La fiscalía se llevó el ramo para analizar, pero algunos creen que simplemente se trató de una broma. Al día de hoy no se sabe quién mandó las flores, pero sí que las entregaron al parecer en persona y le ordenaron al repartidor dejarlas en la estética sin más. Cabe destacar que durante el directo de TikTok del día de los hechos, alguien le preguntó a Valeria qué rosas prefería y ella dijo que eran las rojas. Hay 3 personas que podrían ser sospechosas. Por un lado está Erika, la empleada de la estética, porque en el momento en el que sucedió el crimen, ella fue a apagar el directo de TikTok y se la ve hacerlo con un rostro que denota una total indiferencia y frialdad ante la situación. Para muchos, esta no fue una reacción normal, ya que cualquier persona se asustaría, correría o algo así. Su abogada dijo que estaba en estado de shock, pero sigue siendo extraño. Después está Vivian, la mejor amiga que le mandó los regalos iniciales el día de los hechos. Primero la bebida de Starbucks y después el peluche. Muchos creen que podría estar involucrada porque tan solo unos minutos después llegó el sicario y Vivian le mandaba mensajes a Valeria pidiéndole que se quede. Por último tenemos al exnovio de Valeria. No se sabe mucho de él, solo que al parecer terminaron teniendo un vínculo muy tóxico. Se bloqueaban entre ellos y desbloqueaban constantemente. Y otra cosa que se sabe es que Valeria hizo una historia de Instagram días antes del crimen diciendo que culpaba a su ex de cualquier cosa que le pase, luego de tener una pelea en donde él la echó de un bar. Otros datos importantes. Se descubrieron unos videos en donde sucede una secuencia similar a la del día de los hechos. Valeria está en su casa. Primero recibe una llamada de una tal Cari, esto también pasó el día del crimen, y después la bebida de Starbucks, pero todo se corta allí, como si hubiera sido un intento frustrado. También se intentó vincular a Valeria con el crimen organizado o el narcotráfico, pero se determinó que ella no estaba relacionada con eso. ¿Qué crees que fue lo que pasó? Hasta el momento no hay detenidos ni personas de interés de forma oficial. Ahora me estoy dando cuenta que me olvidé 2 cosas importantes que después de ver la respuesta se me hace que se las voy a poner, que es que en las cámaras de seguridad supuestamente se vio a 2 hombres irse de la estética después del crimen. Uno se fue en moto y otro en auto. Y también que muchos videos muestran como que Vivian era una amiga bastante envidiosa, ¿no? Lo que podría resultar en un móvil de un crimen. Pero bueno, vamos a ver qué contestó. Gracias por compartir toda la información. Este caso tiene muchos elementos inquietantes y es evidente que fue un crimen planeado con anticipación. A partir de los datos que me diste te voy a proponer una hipótesis principal. Ay Dios.
con algunas posibilidades alternativas, evaluando a cada sospechoso y conectando los hechos paso a paso. Ay. Hipótesis principal: un asesinato premeditado coordinado por alguien cercano a Valeria. Bueno, eso ya sabemos. Todo indica que Valeria fue víctima de un asesinato planificado y personalizado. El agresor sabía dónde trabajaba, a qué hora llegaría, que hacía transmisiones en vivo y qué tipo de detalles, como por ejemplo las rosas rojas, le gustaban. Además, se usaron regalos para calmarla, entretenerla o incluso distraerla. Lo que aparentaba ser una sorpresa se convirtió en una trampa. Los datos clave. El asesino preguntó si ella era Valeria antes de disparar. Eso es típico de sicarios, dice, pero también de alguien que quiere asegurarse de no cometer un error de identidad. Eso refuerza que el crimen estaba encargado y personalizado, no era al azar. La puesta en escena emocional: regalos, peluches, bebida y un ramo de perdón. Bueno, aquí como que lo interpretó como que el ramo lo recibió antes, pero yo le aclaré que fue después del funeral. Quien lo hizo quería que Valeria bajara la guardia y estuviera feliz antes de ser atacada. La palabra perdón en el ramo después del crimen también sugiere culpa o dramatismo emocional, no solo violencia fría. Bueno, eso en el caso de que el ramo sea verdadero y no una broma de un cualquiera. El TikTok en vivo puede haber sido usado como coartada o mensaje. Que el asesinato sucediera en vivo no parece casual. Esto es muy loco porque, por lo que vi, muchos creen que en realidad los que mandaron a hacer todo esto no sabían que Valeria estaba transmitiendo en vivo, como que fue una sorpresa. Pero por otro lado, si el asesino conocía a Valeria, la persona que encargó a esta persona la conocía, creo que habría sabido que ella siempre hacía vivos, así que no sé qué tan sorpresivo fue. Según la IA, no fue casual y dice: alguien quería que se viera, ¿no?, el crimen por venganza pública, castigo o mensaje. O alguien sabía que estaba en vivo y le dio absolutamente igual, lo cual sugiere premeditación extrema. Claro, como que capaz dijeron: ya hicimos un intento, no nos salió bien, este sí o sí tiene que darse, aunque ella esté transmitiendo en vivo. La secuencia previa repetida en otro video. La llamada de Cari, la bebida, etc. ya había pasado antes de forma sospechosa. Esto puede haber sido un ensayo o intento fallido anterior. Sí, para mí también. Entonces, posibles sospechosos. Vivian fue quien envió los 2 primeros regalos. Estaba en contacto con Valeria insistiendo en que no se fuera, justo antes de que llegara el sicario. El regalo final era descrito como muy costoso, tal vez como un gancho, claro, porque le dijeron: mirá que es muy costoso, mirá que es un regalo, quédate porque si no te lo pierdes. Si ella planeó o coordinó el crimen, puede haberlo hecho usando los regalos para mantenerla en el lugar, claramente, ¿no? Y ahora dice hipótesis: Vivian pudo haber facilitado el crimen, aunque no lo haya ejecutado. Su cercanía emocional le daba acceso a detalles íntimos, como gustos, rutinas y miedos. Si actuó sola o con alguien más, como el ex, es clave investigarlo. Por ahí Vivian sirvió como para hacer esto de mandarle regalitos, tranquilizarla, calmarla, para que después el sicario pudiera accionar. Como que capaz ella cumplió esa parte del plan. El exnovio. Tenían peleas recientes y constantes bloqueos. La historia de Valeria diciendo: si me pasa algo, culpen a mi ex, es un grito de alerta directo, comentan aquí. Le echó de un bar días antes, lo que parece un evento detonante. Si es verdad que es un grito de alerta y es llamativo cómo nadie hizo nada o nadie se preocupó verdaderamente por Valeria cuando ella hizo esa historia, ¿no? Diciendo: che, si me pasa algo, culpen a mi ex. Creo que es una historia preocupante. Hipótesis: el ex puede haber estado tan resentido que organizó el crimen, tal vez usando a otra persona para ejecutarlo. No se descarta que haya influido o colaborado con alguien cercano a Valeria como Vivian, si ambos compartían celos, secretos o vínculos. Ahora menciona a Erika. Su frialdad al apagar el vivo fue llamativa, pero también puede explicarse por shock. No sé. No hay más pruebas directas contra ella ni móviles conocidos. Eso es cierto, no hay móviles, ¿no?, conocidos para Erika. A menos que haya cooperado permitiendo el ingreso del asesino, parece menos implicada que los anteriores. Mira vos. Para mí es re sospechosa, pero bueno. Hipótesis: su actitud puede ser sospechosa, pero no hay suficientes elementos que indiquen que formó parte activa del crimen. Eso es cierto, ¿no? Aunque si el asesinato ya se había intentado antes y ella conocía al repartidor, podría haber algo más. El ramo de perdón. Este detalle rompe la lógica de un sicario profesional sin vínculo emocional. Mandar flores con esa palabra indica arrepentimiento, remordimiento o dramatismo emocional, típico de alguien cercano que siente culpa o alguien que quiere confundir o enviar un mensaje simbólico.
Encargar flores en persona también lo hace más arriesgado, lo cual sugiere que o no teme ser descubierto o quiso entregar el mensaje final personalmente, aunque fuera de forma anónima. Para mí, si fue en persona, es más probable que haya sido una broma que todo esto que dice la IA, pero bueno, como que no nos sugiere esa idea, ¿no? No nos sugiere la idea de que se trató quizás de un bromista y nada más. Conclusión, ¿qué pudo haber pasado? Valeria fue asesinada por un sicario contratado. Ay, bueno, pero eso ya sabemos. El crimen fue planificado y ejecutado con detalles emocionales para distraerla o calmarla. El móvil parece estar relacionado con una venganza emocional, posiblemente de parte de su exnovio, con la posible colaboración o complicidad de su amiga Vivian. La secuencia de los regalos, el insistente quédate de Vivian, el mensaje de flores y la amenaza previa del ex sugieren que el crimen tuvo una carga emocional fuerte y no fue solo por dinero o crimen organizado. Digamos que podemos deducir que la hipótesis final de la inteligencia artificial, según lo que les mandé, es que capaz fue el exnovio de Valeria en complicidad con Vivian. Bueno, es como un montón esa hipótesis, ¿no? Obviamente esta es una idea muy general, muy así nomás. No hay que tomarse tan en serio lo que está diciendo la inteligencia artificial. Pero de todos modos es interesante, ¿no? Todos los puntos que nos dio y también la conclusión final a la cual llega. Ahora le quiero agregar esta información que me olvidé, a ver quién me contesta. Ahí le puse, me olvidé de decirte que se nota que Vivian le tenía envidia a Valeria y como que la imitaba. Además, cámaras de seguridad mostraron a los agresores yéndose tras cometer el crimen y eran dos. Uno huyó en moto y otro en auto. Y me dice, ese detalle cambia bastante las cosas. Ay, sí, es que me olvidé eso. Refuerza la hipótesis de que el crimen fue premeditado y coordinado por alguien con motivaciones personales, no solo un encargo personal aislado. Vamos a sumar los nuevos datos a lo que ya sabemos para refinar la hipótesis. Aquí dice, nueva hipótesis general revisada. Valeria fue asesinada por un sicario profesional, pero el crimen fue orquestado por alguien de su entorno cercano, posiblemente su amiga Vivian, motivada por celos, envidia y una relación emocional tóxica y obsesiva. El exnovio pudo haber estado involucrado también, pero cada vez parece más que Vivian tuvo un rol protagónico, actuando por resentimiento disfrazado de afecto. Entonces dice, posible secuencia del crimen. Primero, Vivian planea el asesinato. Sabe las rutinas de Vivian, sus gustos y cómo manipularla emocionalmente. Eso es cierto, ¿no? Después dice, 2 días antes del crimen se prueba una versión previa con la bebida, llamada y una escena similar. Algo la irrumpe. Tal vez Valeria no salió de su casa o algo así. Como que algo pasó para que no se concrete el crimen ese día. El 13 de mayo, Vivian le manda una bebida y un peluche, la mantiene tranquila, le pide que no se vaya, mientras coordina con los agresores que están en camino. Ay no chicos, qué miedo. Es como que se me eriza la piel así. El sicario entra, pregunta por su nombre, dispara. El otro espera afuera para la fuga. Todo está cronometrado. Días después, alguien, probablemente la misma Vivian o su cómplice, deja un ramo con la palabra perdón, o bien como muestra de culpa o como teatralización final del acto. Ay, qué miedo, chicos. ¿Por qué no se ha detenido a nadie? Puede que no hayan pruebas directas que vinculen a Vivian con los sicarios aún. Tal vez usó intermediarios o pagó en efectivo. Si los implicados están bien organizados, podrían haber tomado precauciones digitales, como por ejemplo no dejar rastros, usar cuentas falsas, etc. O tal vez hay miedo o protección si los implicados tienen poder o conexiones. Por ahí leí que decían que el fiscal estaba del lado de Vivian, como que le caía muy bien y por eso esto nunca se iba a resolver, pero bueno, no sé si será verdad. Conclusión reforzada, dice entonces. El asesinato de Valeria Márquez fue ejecutado como un crimen profesional, pero el móvil fue profundamente personal. Envidia, celos y control. Vivian, su supuesta mejor amiga, aparece como la principal sospechosa no oficial. La combinación de su comportamiento, los regalos, el intento anterior, su insistencia en que Valeria se quede y su probable conocimiento íntimo de la víctima hacen que su implicación sea muy probable. El exnovio también pudo haber influido, pero su rol parece más indirecto. Cuéntenme qué opinan sobre esta deducción. La verdad me pareció muy interesante todo lo que dijo, cómo dedujo ciertas cosas, las ideas que nos dio. Siento que está interesante como ejercicio para los que venimos siguiendo mucho el caso o estamos muy involucrados en el tema, porque te da como otra mirada y deduce cosas que por ahí uno no se habría dado cuenta o saca ideas, ¿no?, que por ahí no se nos ocurrieron.
Si bien obviamente es una idea muy así nomás, la IA no tiene la carpeta de investigación completa como para dar una hipótesis mucho más coherente, simplemente tiene la información que yo le di. Es interesante de leer y creo que en general llegó a la conclusión que llegamos casi todos los que estamos siguiendo este caso, en que Vivian parece hasta ahora la principal sospechosa. Pensé en agregarle algunos detalles de lo que fue la entrevista con Mafian, pero la verdad no siento que hubiera aportado mucho. No sé si a ustedes les parece importante. Si quieren podemos hacer después una segunda parte agregándole no solamente eso, sino más cosas que quizás se me pasaron o que vayan surgiendo en los siguientes días. Sea como sea y sea cual sea la verdad, este crimen a mí me duele un montón. Honestamente me destroza el corazón ver los vivos de Valeria, las ganas de vivir que tenía, los planes a futuro. No, es como que no puedo creer que ya no esté, ¿entienden? ¿No les pasa eso? Cuando hay tanto material de alguien como que ven y no pueden creer que ya no pueden hablar con esa persona ya no va a poder expresarse más, no es que no está más en este mundo, es como que por ahí los veo a los directos pero medio que finjo demencia, ¿entienden? Porque me hace mal en verdad darme cuenta que ya no está y que le quitaron la vida así, de una forma tan fea. Así que bueno, esperemos se haga justicia por Valeria. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Nani, es un miembro nuevo, bienvenido, bienvenida. K9, Barlo, Juan Antonio, Mariela, tenemos muchos miembros nuevos, qué lindo. Yamilei Milanao, KL, Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Amaya Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Maribel Grandeño, Luz Feliz Concepción, Winona Waiters, Carolina Chavarría, Laila Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, Ana Catalina Po, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme a tanto a los nuevos como a los antiguos, ya a los veteranos en las membresías. Muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme y los veo la próxima.